esa cosa, háblame, 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 dime por qué sucedieron estas cosas. Háblenme. Háblame, háblame. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan desde diferentes partes del mundo, desde Cuba, desde fuera de Cuba. Bienvenidos a una nueva charla del segundo Festival de Cine Instar que estamos llevando a cabo desde el sábado pasado y que termina dentro de 2 días, este sábado siguiente. Soy José Luis Aparicio, cineasta cubano y además un poco organizador, curador de este festival, y para mí es un gran placer hoy estar conversando con uno de mis cineastas latinoamericanos contemporáneos favoritos, el mexicano Alonso Ruiz Palacios, que nos hace el honor de acompañarnos esta tarde hoy aquí en nuestro festival. Gracias, Alonso. Gracias Aparicio por tenerme acá. Sí, les cuento un poco sobre Alonso. Alonso es una de las voces, digamos, más auténticas, más lúdicas del cine mexicano. Ha dirigido estrenados en el de Cine de Berlín y los 3 premiados en Berlín también. El primero fue Güeros en el 2015, si mal no recuerdo, que ganó Mejor Ópera Prima en Berlín. Después Museo en el 2018, que también ganó el Oso de Plata a Mejor Guión. Y ahora, a principios de este año, una película de policías, un nuevo experimento entre el documental y la ficción, que también estrenó en Berlín y ganó el premio a la mejor contribución artística. Además, Alonso ha hecho un recorrido increíble con sus películas en algunos de los principales festivales del mundo: Toronto, Morelia, San Sebastián. Ha estado en el Festival de La Habana con sus 2 primeras películas. Incluso creo que Güeros también recibió el premio de Mejor Ópera Prima, si yo creo recordar, ¿no? Yo la vi por primera vez en el Chaplin cuando estaba estudiando cine y me impresionó muchísimo. Y además tiene una carrera que incluye cortometrajes, videoclips, trabajo para televisión. Trabajó, por ejemplo, fue uno de los directores que trabajó en Narcos México para Netflix. Y bueno, hoy estamos aquí hablando un poco del conjunto de su obra. El título improvisado para la charla es Carreteras Interiores, las road movies existenciales de Alonso Ruiz Palacios, un poco como provocación, porque a mí siempre me han parecido que tus 3 largometrajes al menos tienen algo de road movie. Me parecía de las 2 primeras y este tercero me lo confirma. Entonces, para darte la palabra, Alonso, quizás empezar con lo que siempre se empieza un poco, ¿no? ¿Cómo comienza tu interés en el cine, tu pasión por el cine? ¿Cómo son tus estudios? ¿Cómo llegas un poco a dirigir películas? Pues supongo que, o sea, es algo que común y ahora, o sea, cada vez más creo esta pulsión por querer hacer cine, por querer contar historias a través del cine. No sé, en mi caso vino de una cinefilia de pequeño, desde muy pequeño, como que fui claramente orbitando hacia allá y me acuerdo que cuando vi, no sé, tenía creo que 8 años y vi la de Roger Rabbit. No sé si esa llegó por allá. ¿Quién Sí, engañó la a vimos. Roger Rabbit? Sí. Nada, me voló la cabeza y como que ese fue el momento en el que pasé de querer ser un personaje de las películas, que es lo que pasa, ¿no? Frecuentemente a los niños. Lo veo ahora con mis hijos, cómo están todo el tiempo jugando a que son los personajes de la película. Pero en mi caso, como que ese fue el momento en el que me di cuenta que había alguien orquestando la película y dije, yo quiero ser ese, no quiero ser Roger Rabbit, ni el detective, ni Jessica Rabbit, que no estaría mal, sino quiero ser el que orquesta. Y no sé, creo que de ahí realmente esa fue como mi el momento en el que, sí, de muy, muy chiquito me enamoré de la dirección. Y después, bueno, ya hice teatro en la escuela y estudié la carrera de teatro primero. Primero estudié dirección con un maestro polaco, por acá en México, que se llamaba Ludwik Margules. Era un polaco muy, sí, tenía un teatro muy experimental, muy vanguardista, muy riguroso.
y nada, yo vi una de sus obras y terminando el bachillerato dije, quiero aprender de él. Entonces me metí a estudiar con él y ya, bueno, en el cine pues empecé a hacer, nunca estudié cine formalmente, más bien yo lo que estudié fue teatro y después me fui a Londres a estudiar actuación también. En algún momento quise ser actor. Este, y fue como empecé a hacer cortometrajes y realmente así fue como me fui metiendo al cine a través de los cortos y también trabajé en un canal de televisión, televisión para niños y esa fue como mi escuela de cine, trabajar ahí porque todas las semanas teníamos que entregar así como una cantidad X de minutos de ficción, de pequeñas ficciones y te daban una cámara, una sala de edición y podías hacer lo que quisieras. Entonces realmente esa fue como una gran escuela para mí. ¿Y crees que esta manera de llegar al cine, no a través de escuelas de cine, sino a través del arte dramático o de, digamos, ir aprendiendo trabajando, ¿no? Como la formación autodidacta o de cinéfilo te hace afrontar el cine diferente a otros directores, por ejemplo, mexicanos o latinoamericanos de tu generación, que sí, digamos, pasaron por un sistema más tradicional de formación? ¿Te da una perspectiva distinta, una actitud distinta ante la creación? No sé, no podría aseverarlo, pero sospecho que hay algo de eso, o sea, hay algo de cuando no tienes eh, tantas ataduras académicas que te es más fácil como decir, bueno, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Sí, supongo que sí hay algo de eso. Eh, Ahora con la película, con esta película de policías, eso como que siento que experimenté una gran libertad al nunca haber hecho antes un documental, entonces fue como vas inventándote el camino, o sea, sí hay algo de eso, no sé, ahora no podría decir que los otros directores no operan de la misma manera, pero sí, pero para mí sí ha sido creo que agarras una fortaleza, ¿no? A veces en ignorar las reglas o en no tenerlas tan presentes. Sí, hay algo de eso. Volviendo un poco a esta provocación del título de la charla, ¿no? De entender un poco tus películas, yo siempre he pensado que son como road movies algo socarronas, ¿no? Como que se apropian de ciertas estructuras del género, de esta película de viaje, de esta película de carretera, esta película todo el tiempo en marcha. En museos mucho más claro porque básicamente se desplazan hacia un montón de lugares míticos de México, lo mismo Palenque que Acapulco. Eh, y en Güeros es una road movie al interior del DF, ¿no? Es una película muy hermosa que se va dividiendo como en estos capítulos y vas explorando diferentes sitios de la ciudad. Y hay este gag recurrente, ¿no? De dónde estamos en la Ciudad de México. Este viaje al interior de la ciudad. Y bueno, en una película de policías, escoges dos policías patrulleros que se pasan la mayor parte de la película en su auto. ¿Qué te atrae de esta forma de la road movie? ¿Qué te atrae de esta película en marcha? ¿Es la idea del viaje? ¿Es la estructura episódica? ¿Qué hay de interesante para ti en esa forma? Creo que, digo, es interesante que en una película de policías fue un descubrimiento a posteriori, o sea, incluso ya que lo estábamos haciendo. Tengo la sonidista que hace el sonido en mis películas es una de mis mejores amigas, Isabel Muñoz, y ha hecho mis películas y todos los cortos y trabajo mucho con ella y siempre me dijo esta vez así de otra vez me vas a meter en la cajuela de un puto coche este y como que fue hasta ese momento que dije sí es cierto otra vez es una especie de road movie pero no fue esta vez algo consciente. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que la Ciudad de México vivimos en el coche mucho, o sea, pasamos una gran cantidad de horas del día en el coche. Comemos en el coche, nos peleamos en el coche, tenemos anagnórisis, revelaciones en el coche, tenemos sexo en el coche. O sea, es algo como muy
sí, es parte de la vida de chilanga, ¿no? Así como le decimos a la Ciudad de México. Este, entonces supongo que hay algo como orgánico en mí que orbita hacia eso. Y luego también sí, es verdad que me gustan mucho las road movies porque, y también es algo que fui descubriendo como de una manera intuitiva, pero dicen que el primer road movie es La Odisea, ¿no? De Homero. Y hay algo en esa estructura que es episódica en efecto y no de 3 actos, que me parece más cercano a la vida, me parece más, sí, espontáneo y permisivo y libre de alguna manera. Hay algo muy hermoso de la libertad de los road movies, ¿no? De cómo lo único que sabes es que hay un inicio y un fin, ¿no? Tiene que llegar a tal punto y un motivo para el viaje, ¿no? Es como que lo único que tienes que investigar. Y lo demás siento que son descubrimientos y son episodios, encuentros furtivos, encuentros como que, que tienen los personajes con alguien que les cambia la vida y siguen, salen de su vida, ¿no? Porque el viaje sigue. Y hay algo que me gusta mucho de eso. Ahora justo estoy escribiendo otra película y también fue como descubrí que era un road movie ya una especie de road movie hasta que se la conté a mi productor, ¿no? Le dije, quiero hacer esto, y me dijo, es un road movie, de alguna manera histórico y o sea, con otro contexto, pero sí, algo tiene de eso, no sé, me captura mucho esa estructura y Sí, sí, ya como en las películas, o sea, me gusta mucho en la novela, ¿no? Pero también me gusta en el cine. Y en el cine fue algo que no hice consciente hasta que íbamos a ser güeros. Ahí sí fue una intento consciente de abrazar ese género, de conocerlo primero. Entonces nos vimos muchas road movies y de entenderlo. Y ya luego las otros casos, creo que sobre todo con esta película de policías, sí ha sido como yo no diría que es un road movie, pero siento que tiene mucho de eso por el hecho de que están en las patrullas mucho tiempo y que escogimos a 2 policías que coincidentalmente son patrulleros, ¿no? Ujú. sí, sí, es que yo creo que te veo como en ese estirpe, ¿no? De grandes directores de road movies, como el Wim Wenders de los 70 y Ah, 80, que hizo varias, ¿no? Y es como la repetición de esa forma de contar, pero creo que en tus películas, quizás también en las de Wenders, pasa que creo que es la que mejor se acopla a esta idea de búsqueda interior, de crisis existencial de los personajes, ¿no? Como que suele repetir, sobre todo en Güeros y Museos, este tipo de juventud perdida de la Ciudad de México, medio lidiando con este vacío de la vida, ¿no? Con qué decisiones tomar, de qué manera romper los límites establecidos por su sociedad, por su familia, por las presiones sobre ellos. Y están como en busca de esa libertad, ¿no? Yo creo que la road movie un poco quizás se acopla a esa forma de ellos de estar en busca de una libertad, de respuestas existenciales. Por eso yo hablo de como de carreteras interiores, un poco los sí, personajes se están buscando, ¿no? Y te quería preguntar eso porque yo leí Los Detectives Salvajes cuando tenía 15 años, después vi Güeros, me parecieron que tenían una comunión espiritual padrísima, ¿no? Dirían ustedes, y siento que es quizás la película que mejor ha capturado ese feeling bolaño, por lo menos de las que he visto, que ha mejor dialogado habla un poco del proceso de Güeros y de qué te interesa en esa juventud del DF que se busca, ¿no? ¿Qué te atrae a esos personajes? uy, bueno, digamos que pones la vara muy alta este, ponerme a dialogar con él, pero sí, o sea, digo, ciertamente es una novela que admiro mucho y que fue mucha influencia en Güeros. Primero de manera inconsciente también y luego ya lo hicimos consciente cuando dijimos, esto tiene algo de los detectives salvajes. Em, sí, como en espíritu más que en otra cosa, pero sí, en la búsqueda de un personaje mítico quizás. Pero sí hay algo
no sé, viene de la pulsión de como de escribir lo que conoces, ¿no? Que creo que es un buen lugar para empezar. Después creo que hay que irse más allá de la autobiografía, pero sí creo que inicialmente, no sé, hay algo que a mí me gusta que me identifico con esos personajes de güeros, o sea, me escribí a mí mismo y a mis amigos más cercanos y en ese periodo que nos tocó de la huelga de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como la universidad principal, en que hubo una huelga grande en el 99 que duró 11 meses. Eh, y entonces tenía amigos que estaban muy metidos en la huelga, otros que estaban en contra y se cambiaron, se fueron a otras escuelas o se fueron a viajar, y otros que se quedaron en medio, en el limbo, y siempre yo como que me he identificado con esos personajes que les cuesta trabajo tomar decisiones y que se quedan en un limbo, ¿no? Y nada, pues esos personajes vinieron de ahí, como de esas vivencias, de gente que conozco, también de imaginar estos escenarios, como llevarlos al límite de la estaticidad, de la indecisión. eh, pero me interesaba que la película no se quedara en eso, ¿no? Que hay otras películas muy, muy lindas que siento que exploran solamente esa faceta, ¿no? Como las de Jim Jarmusch o 25 Watts, esta película uruguaya lindísima. O incluso en México hay un ejemplo anterior que se llama Temporada de Patos, eh, en donde todo ocurre como dentro de esta estaticidad y los movimientos son muy, muy milimétricos, ¿no? Y a mí me interesaba otra cosa, a mí me interesaba justo el paso de la inmovilidad al movimiento, el estancamiento al flujo, al abrir los ojos, no sé, supongo que era también una especie de deseo, pues, de conquistar la depresión y estas cosas que a veces te atacan cuando eres joven y no tienes muchas responsabilidades, ni trabajo, ni nada. Lo chistoso de esa película es que la hicimos, o sea, la empecé a escribir cuando yo estaba como metido más en ese estado de ánimo y de vida. Y cuando la hicimos, yo acababa de tener a mi primer hijo, ya no estaba ahí. Entonces, siempre las películas es curioso porque se tardan tanto en hacer que cuando por fin consigues el financiamiento y la gente y todo, ya tu vida avanzó y está en otro lado. Entonces tienes que regresar a reconectar con dónde estabas en el momento en el que lo ideaste. No sé. Yo leía en una entrevista que diste sobre Güeros que te interesaba como un poco subvertir esa idea siempre de la juventud rebelde, como la juventud del activismo, o la juventud de las barricadas, la gente en huelga, y como también como concentrarte en las causas personales, ¿no? La importancia de las causas individuales ante las colectivas, Sí. escoger, digamos, ese tipo de preocupaciones, ¿no? Como que yo siento que en las películas de los jóvenes normalmente siempre se habla como una manera muy romántica, ¿no? Estos jóvenes abocados a la vida, y cuando la gran parte de las veces uno está en estados de indecisión, ¿no? De parálisis, y creo que es algo que se ve muy bien en Güeros, ¿no? Sí, Como, creo que era o sea, sobre todo creo que era lo más honesto que podía hacer en ese momento. O sea, hubiera sido una farsa absoluta si yo me hubiera puesto, o sea, siento que yo no podría haber hecho la película de los que estaban metidos en el movimiento, de los más radicales, por ejemplo, ¿no? O sea, la podía haber abordado, pero de una manera completamente de ciencia ficción, pues, ¿no? No de experiencia propia. Y sí, yo como que siempre me han puesto nervioso las consignas, la colectividad me gusta mucho, la añoro, pero también me, me- no sé, siempre me mantengo un poco sospechoso sobre ella cuando la gente se aboca hacia algo, no sé, nunca he podido yo. Este,
entrar completamente, ¿no? Me gustaría, a veces envidio a la gente que abandona sus ideas personales y se funde en la multitud, pero siempre me ha costado trabajo a mí. Entonces, pues de ahí viene mucho esa película también, como, y chistosamente, o sea, es una película que, digo, de las tres que he hecho hasta ahora, siento que, no sé, me sigue escribiendo gente, sobre todo jóvenes, como hay algo que tocó fibras en algún lado, no sé, con gente que supongo que se ha sentido similar, ¿no? Como queriendo pertenecer a una causa, pero no lográndolo del todo. Entonces, a veces siento que esas voces no se expresan tanto. Ujú. Sí, y cómo esta actitud tuya de sentirte como, digamos, en el borde un poco de esto, de comprometerse, digamos, con causas sociales, con grandes movimientos, de sentirte siempre como al margen, ¿cómo haces entonces que esta actitud personal dialogue con tu preocupación por la propia historia de México? Porque tanto en, digamos, como en Güeros, como en Museo, partes a la hora de crear de hechos reales, de sucesos, digamos, en el caso de Museo, un robo muy importante, ¿no? Digamos, en la historia de México, y cómo reescribir esa historia creativamente, con este estilo lúdico que tienes un poco siempre como jugando, ¿no? A no tomártela del todo en serio, a concentrarte en los aspectos que normalmente no estarían en el centro, ¿no? Una película convencional sobre estos hechos reales. ¿Cómo es tu relación con la historia como materia creativa en tus películas? Pues creo que también es no sé, como un proceso de autodescubrimiento, de buscar, no sé, a veces pienso que las películas son como unos vehículos muy privilegiados para conocer lo que, lo que no conoces, ¿no? Para acercarte a algo que te es lejano. Y una cámara es un instrumento muy poderoso y muy... y el aparato de toda la película, no nada más la cámara, o sea, lo que implica escribir una historia, investigarla, es como una manera, una excusa muy poderosa para poder conocer algo. Entonces siempre me ha gustado mucho la investigación dentro de los proyectos, o sea, es una de las partes que más disfruto. Eh, Ahora que estoy escribiendo una cosa sobre también tiene que ver con México en el siglo XIX, no sé, es una oportunidad muy chida para aprender historia, es como, pero supongo que esa pulsión siempre ha estado en mí, como de querer conocer mejor el lugar donde vivo y usar las películas como excusas para lograr eso, ¿no? Me acuerdo que cuando hicimos Güeros, les dije a todo el crew, les dije, si logramos al hacer esta película conocer un poquito mejor la ciudad donde vivimos, lo habremos hecho bien. O sea, si logramos como en el proceso de hacerla, aprender realmente algo, de conocer realmente algo que no conocíamos de la ciudad. Y así un poco me acerco como a los procesos y a la historia, ¿no? Con H mayúscula, o sea, como una oportunidad de desentrañarla. No sé, me fascina, me gusta mucho la historia. Y siento que, nada, digo, es un lugar común, pero es cierto, o sea, que si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Es totalmente, es un lugar común por algo, creo, porque es muy cierto. Y no sé, a mí me ha hecho sentirme más mexicano, saber qué implica esta noción abstracta de México, haciendo las películas. Por ejemplo, Museo sí fue como una gran oportunidad de conocer no nada más la historia real del robo, sino a mí lo que más me gustó de todo ese proceso fue conocer el Museo de Antropología, y que es un hito en México, ¿no? En el mundo, yo diría, o sea, para mí es un museo que no le pide nada al Met de Nueva York o al Louvre o de todos estos grandes museos. Para mí el Museo de Antropología realmente es
un lugar muy, muy importante, ¿no? De lo que contiene, la memoria que contiene de, de, de muchas culturas. Y entonces hacer la película fue una gran oportunidad de aprender cómo se hizo el museo, por qué, en qué año, cuáles fueron las fuerzas que llevaron a que se creara, cuáles fueron los problemas, ese pietaje que pusimos, con el que abre la película de cuando transportaron la piedra del Tlaloc, del pueblo en el que estaba en Coachintlán, a la Ciudad de México para llevarla al museo, y que hubo protestas y tal porque se la llevaban del pueblo donde la tenían. Eh, ese material, por ejemplo, o sea, encontrarlo fue hermoso, fue increíble. Ir a la casa del arquitecto, de Ramírez Vázquez, que el arquitecto, como la mente detrás de todo ese museo, y la estructura y cómo debía de funcionar el museo, y entender en sus planos cuáles eran sus ideas. No sé, todo eso fue como lo más fue increíble, pues fue muy privilegiado, pues pudimos ir a las bodegas del museo, en donde aprendimos que, por ejemplo, solamente está exhibido un 7% de lo que contiene el museo, ¿no? El 93% está bajo el suelo, está en las bodegas, que son interminables. O sea, debajo de lo que ve toda la gente hay todo un mundo así enorme. En fin, sí, me gusta, disfruto muchísimo la investigación histórica, pero es porque creo que me hace entender un poquito mejor de dónde vengo, y como qué está pasando ahora, ¿no? Con el país. Sí, pero siento que es interesante porque de este interés, esta pasión por la historia, se pone un poco, hay una tensión con un espíritu medio desacralizador, tanto en Ujú. cómo un poco tienes la pulsión de reescribir la historia, de cambiarla a través de la ficción, de jugar con ella, y a la vez lo mismo que dice el museo, ¿no? Como, digamos, este aroma a veces medio muerto, ¿no? De tener las obras en los museos y de Ujú. devolverle a la gente, devolverle al pueblo. ¿Cómo juegas con esa tensión, ¿no? Un poco entre tu pasión y lo que terminas diciendo en tus películas. Sí, me fascina la relación entre la historia con H mayúscula y las historias, y como aprender un poco que la historia está, como nos la enseñan, está hecha de ficción, o sea, la cantidad de ficción que tiene la historia. Ahora que estoy trabajando con una historiadora en este otro guión que te digo, eh, nada, veo que de repente le digo, ¿te lo estás inventando o estás asumiendo? Bueno, sí, o sea, leí esto y leí lo otro, y entonces conecté los puntos, ¿no? Pero en medio de esos dos datos duros que tienes, hay un chingo de ficción, y eso se me hace muy interesante, esa relación entre las historias y cómo aprendemos de la historia, ¿no? Sí, y también como que esas historias con minúsculas van humanizando, ¿no? La gran historia, la van individualizando y haciéndola Sí, como algo que se siente, ¿no? sí. Y te quería preguntar por una secuencia de museo que me fascina, que es la secuencia del atraco del heist, que es una secuencia además con un virtuosismo increíble en cómo usas el montaje, la música, el diseño de banda sonora. O sea, hay un nivel de, digamos, como si la película se detuviera y se regodeara, ¿no? En cada momento de esta secuencia del heist, ya a nivel de puesta en escena, de dirección, cómo la planteaste, cómo la planificaste. Eh, digamos, para revitalizar una escena que es muy típica en el cine de género. Hemos visto un montón de atracos en la historia del cine y Mm. ninguno como el de museo, creo yo. Pues creo que la idea era, o sea, como que la clave para mí ahí fue, em, como pensar en los ladrones como trabajadores, ¿no? Como obreros, como decir, como cuando dices un cantante de rock que cuando está tocando está trabajando, ese es su trabajo, ¿no? Gritar, de repente dices, qué concepto más curioso de trabajo, ¿no? Siempre relacionamos la idea de trabajo con un escritorio, o no sé, o con algo manual, con trabajo duro, ¿no?
pero de repente pensar en los ladrones como que ese es su trabajo, y ellos están en su horario de trabajo, digamos, cuando están robando el museo. Esa idea como que fue la clave para decir, tenemos que hacerlo con muchísimo detalle. Tenemos que, o sea, la clave, el nivel de detalle era lo hace interesante, o sea, si tú experimentas ese robo con esa eh, precisión, entonces se vuelve interesante y no nada más algo que ya conoces y que ya hemos visto, sino que se vuelve particular, pues. Eh, la otra cosa es que sí tengo que decir que una de las referencias que tuve para esa película es una película de Jules Dassin que se llama Rififi, que es una obra maestra. Eh, y el gran aprendizaje de Rififi cuando la vi fue la, la falta de música, ¿no? Justo y cómo enfatiza la falta de música usando mucha música antes del robo, ¿no? Como un score así grandilocuente, y en cuanto empieza el robo, la música se acaba, y entonces incluso la presión sonora de tus oídos, ese sonido se vuelve, hace que tu cabeza se despierte, se vuelve interesante. Eso fue una lección de Rififi, que nos robamos así directamente, ¿no? Ahora encontramos esta música de Silvestre Revueltas, que es muy conocida en México, La Noche de los Mayas. Silvestre Revueltas es uno de los grandes compositores mexicanos sinfónicos del siglo XX, y hizo esta pieza para una película que se llamaba La Noche de los Mayas, y es una música extraordinaria. Entonces nosotros tomamos esta música que fue hecha para una película y la recontextualizamos, que era al final la noche de un robo de la cultura a la cultura maya, ¿no? Y entonces igual como que fue el setup, era como el planteamiento era como la música esta grandilocuente cuando vemos la gran explanada de, del Museo de Antropología, y después nada. Y todo el robo tiene un diseño sonoro muy meticuloso, ¿no? Mi diseñador, un chico que se llama Javier Umpierres, que es buenísimo, es muy, muy detallista con los folies. No sé cómo les llaman allá en Cuba a los Folies, folies. Folies también, sí. Acá en México les dicen gaviras, porque Gavira, un señor que se apellidaba Gavira, era como el primer gran folista de México, que hizo, entre otras cosas, los sonidos del Exorcista, y bueno, hizo un chingo de pelis en Hollywood así grandes, y entonces cuando vinieron a México, cuando volvió a México, era, ¿por qué les vamos a decir Foley? Si Foley es un sonidista, pero aquí ahí tenemos a un sonidista igual o más grande que Foley. Entonces les dicen gaviras, pero solamente, sí, pero solamente algunas personas, algunos nerds les llaman gaviras. Claro. Pero bueno, en fin, ya perdón, me desvié con eso de los Foleys. Que Javier Umpierres es un gran gavirista, y trabajamos muchísimo en los sonidos específicos, en regrabar los martillos, todos los instrumentos que usan. Entonces esa para mí creo que es la clave, como la construcción sonora y el nivel de detalle. Uh-huh. Y además tuviste que construir, tengo entendido, parte de reproducir el museo en Churubusco, ¿no? En los estudios, Sí, famosos estudios. exacto. Sí, Tuvo que reproducir. no nos dejaron filmar adentro de las salas, ¿no? Lo cual se entiende perfectamente, pero nos puso en un gran aprieto que al final fue una bendición, porque replicamos las salas del Museo de Antropología en los foros. Ahí fue completamente el trabajo de la directora de arte, Sandra Cabriada, que tiene un equipo fantástico, y trabajaron con artesanos y con restauradores que trabajan digamos, de día trabajan en el Museo de Antropología,
realmente, entonces nos los robamos para que reprodujeran muchas de las piezas. O sea, hicimos, entonces todo se volvió como un juego de espejos muy interesante de lo que es una Mm. réplica, ¿no? Que también es un poco uno de los temas de la película, ¿no? Hablando de la copia, el original y la copia, la réplica, Sí. es un poco ese juego. Te Ujú. quería preguntar algo que me resulta muy interesante por tu formación teatral y también como actor en algún punto, y porque también sé que has hecho mucho teatro en Ciudad de México, y a la hora de dirigir actores para cine, o sea, ¿cómo trabajas con los actores? Lo mismo con, digamos, actores que comienzan como el muchacho de Güero, con grandes estrellas como Gael García Bernal, y incluso, ¿no? Digamos, ya en una película de policías se complejiza el proceso, digamos, de trabajo y ese juego de espejos también, ¿no? Entre, si puedes explicar un poco también, entre el personaje, la persona real y el personaje, ¿no? Que hace el actor replicando. ¿Cómo ves la actuación, ¿no? Desde tu punto de vista en el cine? Am, bueno, sí, yo tengo por mi deformación profesional, supongo, tengo una debilidad particular por los actores, cosa que no comparto con muchos directores, creo. Tengo muchos, no sé, colegas con los que incluso platico o sea, con los que dialogo creativamente acá en México, que no les gustan los actores, los odian, ¿no? Es la parte que menos quieren llegar a la que evitan como llegar en un rodaje. Eh, no sé, les interesa, les entusiasma más otras partes de la creación cinematográfica. A mí los actores me gustan mucho porque, no sé, creo que es el principio yo llegué a la ficción a través del juego de la actuación y de alguna manera creo que todos, no sé, lo veo ahora con mis hijos, cómo están jugando todo el tiempo juegos de rol, están pretendiendo ser tal o ser tal. Es algo como muy humano, muy natural, el jugar, pretender ser alguien más. La representación creo que es muy, no sé, es muy natural. Entonces, hay algo de eso que me gusta, de ese juego. Siento que, no sé, hay mucho de todo lo que hacemos en cine que tiene que ver con la actuación. O sea, que no existiría nada más si no fuera por el principio de la actuación. Entonces, yo lo veo como no sé, una herramienta, una de las herramientas principales del cine, la actuación, ¿no? Me interesa, por ejemplo, mucho las otras maneras de verlo, como la forma bresoniana de usar modelos y no actores y todos estos retos que ha habido como a la actuación como dogmática en el cine. Sin embargo, nunca me terminan de convencer esos ejercicios, ¿no? Cuando yo digo, Bresson me fascina, pero siempre no puedo evitar pensar, y seguramente mucha gente me llamará imbécil por decirlo, pero que sus películas serían mejores si tuvieran actores, ¿no? O sea, siempre he pensado que Pickpocket o que Un hombre se escapa, que son de mis películas favoritas de todas, siempre digo, puta, si esto tuviera a un gran actor aquí atrás, uno de los que podía haber agarrado, no sé, Jean-Louis Trintignant o quien sea, o los de Truffaut, los actores de Truffaut, yo qué sé, puta, sería así, o sea, una película incluso más épica. Quizás no, quizás estoy diciendo, pero bueno, el punto es que a mí me entusiasma mucho el trabajo con actores y me parece como una herramienta central en el cine y no, y creo que también me interesa, así como tienes una postura para cuál va a ser la cámara, cuál va a ser el lenguaje de cámara o cómo va a ser el diseño sonoro. Creo que me interesa tener una postura frente a la dirección de actores también, o sea, que no sea algo que nada más
ocurre en automático, sino decir, ¿qué, ¿cuál va a ser el tono actoral? ¿Cómo vamos a llegar a esto? No sé. Ahora que estoy por dirigir otra película, me estoy haciendo mucho esas preguntas, ¿no? Como de hacer sí, un statement también, una declaración a través de la dirección de actores, del tipo de dirección de actores que empleas. En ese Sí, sentido, disfruto mucho o sea, de los directores que más me gustan. Por ejemplo, es Mike Leigh, el director británico, porque todo su trabajo se centra en dirigir a los actores. Mis películas son quizás lo opuesto a eso, pero por alguna razón orbito mucho hacia Mike Leigh y su trabajo con los actores y el amor y el respeto que le tiene a ese oficio. sí, también siento que quizás en una película de policías donde se viene a concretar, ¿no? Esta tensión, esta naturaleza medio híbrida, no solamente en el trabajo a veces con referentes reales y la ficción, en diferentes estilos de, ¿no? de trabajar el actor, en la gran tensión, ¿no? entre el documental y la ficción, entre la persona y el personaje, y ahí me sale un tema, ¿no? que creo que es que recorre tu cine, que es el de la autoconciencia. Suele haber algún momento en todas tus películas donde se evidencia dentro de la diégesis que estás viendo una película. Pasa en Güero, cuando van en el carro hacia la universidad, empiezan a discutir el mismo Te frenaste, Patricio. guión de la película, empiezan a quebrar digamos, las costuras, ¿no? de la representación, empiezas a ver al equipo, empiezas a ver a los Uy, hola, hola. descripción Mm, de la autoconciencia en tus películas, ¿no? mm, Como ese recurso constante que creo que llega a su apoteosis en una película de policía. mm. Sí, tiene que ver con, o sea, igual es algo como menos consciente de lo que parece, es algo como más impulsivo, pues yo lo relaciono con dos cosas, una con por ejemplo, igual cuando veo a mi hijo más pequeño, Martín, jugar, que construye, por ejemplo, ¿no? Con bloques de madera, algo, y le divierte tanto construirlo como destruirlo. O sea, la parte de destruir lo que él mismo erigió es muy importante. Y es igual de placentero, o tal vez más, ¿no? Hay algo placentero en destruir lo que tú estás construyendo. Entonces hay algo de eso que no puedo explicar más de otra forma, pues que es como que hay algo placentero de decir, no sé, quizás tiene que ver con mi propio escepticismo, de decir, por más que nos estemos tomando esto en serio, no sé, hay algo en mí que siempre se quería reír, ¿no? Cuando habla alguien muy serio, cuando estás en un funeral y alguien está, no sé, hay una parte en mí que se quiere reír. Este, eh, entonces, cuando alguien también es muy solemne y muy serio, no sé, no, yo nunca he podido
sostenerlo mucho tiempo, ¿no? Me disfruto de ver cuando algo se desploma, cuando un montaje se cae. Entonces hay algo de eso que como que en las películas fue ocurriendo orgánicamente, ¿no? Y la otra cosa es esta noción que digo que quizás tiene que ver con lo mismo de cuando te sales de personaje, ¿no? En Inglaterra tienen un término muy preciso para esto, para cuando te ríes, ¿no? Estás en medio de una escena y de repente te ríes, te sales de personaje, le llaman corpsing, que quiere decir cadáver. O sea, es como hacer cadáver un verbo, corpsing como cadaverear, no sé cuál sería, o sea, realmente no tiene una Como que se te ve el traducción. esqueleto, ¿no? Supongo, Exacto. como que Sí, bueno, revelas. eso tiene que ver con que de repente se muere, o sea, se convierte en un cadáver, la ficción se vuelve mierda, o sea, se muere y después retomas, ¿no? Pero esta cosa de reírse en medio de una escena muy seria y que a mí me pasaba como actor y creo que le pasa a todos los actores, lo veo así cuando los actores están en medio de algo y están a esto de decir, esto es una mentira, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy jugando y me lo estoy tomando tan en serio. Y de repente a mí me parece sano esa pulsión como de recordarnos, ¿no? Entre todo esto que hacemos del cine y cómo hablamos del cine como algo súper importante y tal, y de pronto decir, no es tan importante, o sea, ¿no? Claro. Sí, No es sé. recordar el acto de juego, ¿no? De hacer una Sí, película y de no pensar que estamos cambiando el mundo en cada fotograma, sino que sí, estamos jugando con la realidad. Yo creo que todo tiene que ver con ese mismo espíritu irreverente hacia la misma historia, hacia la sí, misma representación. Tú decías que cuando estuvimos en una charla muy similar hace 2 años en la muestra, la ya extinta, lamentablemente muestra joven, tú decías algo que sacamos así y que era que tus películas son un homenaje al hecho de no tener certezas. Está sí, ese juego, ¿no? Con la inseguridad, con el no estar seguro, y creo que eso se traduce también en la forma, ¿no? En esta forma que de repente empieza a dudar de sí misma o a reírse un poco de sí misma como sí, para relajar la tensión. sí, Eh, Pensando ahora en el momento de museo, por ejemplo, donde Gael empieza a ver a la bailarina como que está fuera de sincro. sí. Ese tipo de pequeños detalles que todo el tiempo te van manteniendo alerta, ¿no? Mientras vas viendo Ujú. la película. Y eso me trae un tema que siempre me ha interesado mucho de tu cine, que creo que es que rompe mucho con los cánones de lo que suele ser el cine latinoamericano contemporáneo. Tú ves tus películas y no encuentras digamos, el mismo tempo moroso, estático, observacional, las tramas como de violencia social, de miseria, de pobreza, digamos, esa mirada así medio constante, ¿no? En buena parte del cine contemporáneo latinoamericano, Ujú. y tu cine rompe todo eso. ¿Cómo has llevado esa ruptura de los cánones, digamos, de ese nicho, ¿no? En que al final uno lamentablemente se tiene que mover de ser de una región y venir desde aquí y trabajar desde acá el cine? Y si lo has hecho conscientemente, que creo que sí, porque en Güeros incluso empiezan a burlarse los personajes un poco del cine mexicano, ¿no? Hable un Sí, poco de esta ruptura. sí, es o sea, creo que uno se define tanto como por lo que quiere ser, como por lo que no quiere ser, como por lo Claro. que, aquello con lo que estás en contra. Eh, y cuando estábamos haciendo Güeros con el guionista con el que coescribí Güeros, Gibran Portela, teníamos esa misma como cansancio, hartazgo de todas las películas mexicanas que veíamos, que todas eran sobre el narcotráfico, todas eran increíblemente como auto, o sea, se imputaban una importancia así gigantesca, eran pedantes, muchas de ellas, no todas, ¿no? No sé, pero nos resultaban así al menos. Y, y entonces creo que la película era como una especie de manifiesto en contra de eso, ¿no? O sea, sí hubo un momento en donde era consciente. Y también creo que uno tiene que hacer lo que a uno, o sea, yo siempre he tratado de hacer
las películas u obras de teatro, lo que sea, que a mí me gustaría ver. Sí, siento que hay muchos directores que hacen películas que ni a ellos les gustaría ver. O sea, ¿no? Que Como para hacen películas. festivales, ¿no? Sí, 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 pero y que digo, ¿tú realmente disfrutas ver tu película? Y a mí me gusta así disfrutar, o sea, me gusta como disfrutar mientras la estoy haciendo, como disfrutar ver eso que estoy poniendo en la cámara. Me parece muy importante, ese como que a veces es la única guía en la que puedes confiar, como tú qué te entusiasma, qué te hace salivar, sí, tu gusto sensual, a ese creo que es lo único que puedes confiar a veces, porque el intelecto es muy traicionero. Y entonces, si algo te gusta, y no sé, y creo que las películas que he terminado haciendo tienen que ver con esa pulsión de decir, esta escena me gusta ver a esta chica bailando así, me gusta ver a estos chicos riéndose así, no sé. Y al final, bueno, ¿cómo has podido sobrellevar ese tema de mantenerte auténtico cuando al final siempre hay presiones, ¿no? Presiones de distribuidores, de festivales, de la industria. Por un lado, digamos, ciertas presiones de lo que debe ser un cine de autor latinoamericano o mexicano para encajar, digamos, en los festivales europeos. Y por otro lado, también las presiones industriales, que la película tiene que ser comercial, tiene que vender, tiene que... ¿Cómo tú has sobrellevado, digamos, los dos mundos? Porque tus películas se estrenan en Berlín, que es uno de los principales festivales de cine del mundo, y a la vez se pueden encontrar, por ejemplo, en Netflix. Entonces tienes como un equilibrio logrado y a la vez te estás mantenido auténtico con el cine que quieres hacer. A nivel de producción, ¿cómo lo manejas, no? Híjole, no sé, no sabría cómo responder esa pregunta. O sea, mm, no sé, la verdad es que creo que lo único que puede uno hacer es como tratar de hacer la mejor película eso, lo que te decía hace un momento, tratar de hacer la película que a ti te gustaría ver y luego ya esperar que a alguien le interese y que se pueda vender. No sé. Eh, no, lo digo porque tengo amigos que, por ejemplo, un director mexicano a quien respeto mucho, que se llama Nicolás Pereda, pero hace un cine muy difícil de acceder y es muy riguroso en su cine, muy en lo que busca, y él sabe que sus películas son para un público muy, muy, muy pequeño, y a esas son las personas a las que le interesa. Y por no sé, y por otro lado tienes la gente que quiere tener grandes números y así. Yo no creo yo más bien tiendo a no pensar demasiado en la cantidad de público, la verdad. O sea, creo que te puedes volver loco pensando en eso. O sea, si lo que voy a hacer es para mucha o poca gente, creo que eso es algo que no puedes controlar. Intentar controlarlo es un camino seguro a enloquecer y a frustrarse. Háblame ahora de esta última película que has estrenado, que me parece quizás la más ambiciosa, ¿no? A nivel formal y narrativo de tu carrera hasta ahora. Una película de policías que mezcla el documental y la ficción, que es una película con un montón de capas, ¿no? Y de texturas. Y además que sigue manteniendo ese espíritu lúdico, ¿no? Siento que igual te has acercado en tus diferentes películas a todos estos grandes temas que el cine solemne ha tocado, la historia, la memoria, la violencia, la situación política, la juventud, pero con este otro espíritu, ¿no? Que encuentra, digamos, más humanidad o más aire, ¿no? O sea, en tus películas creo que se respira un poco más a veces y se hablan de los mismos temas. ¿Cómo surge una película de policías? Y háblame de este proceso de ir armando esta especie de híbrido, dogfic, no sé cómo llamarle bien, pero es fascinante. Pues, bueno, la película surgió como una necesidad de hacer algo que tuviera alguna especie de contenido político, como de contribuir de alguna manera. Cuando empezamos a hacer esta película, eh, era el final del periodo del presidente Enrique Peña Nieto, el presidente anterior, y la corrupción en México estaba en unos niveles históricos. Entonces,
me junté con dos amigas que producen documental, que vienen completamente del mundo del documental. Nos juntamos con decir, hay que hacer algo que hable de este cáncer. Eh, Mm. no teníamos más que eso. O sea, ese fue realmente como la primera idea, así de vaga y mala, como decir, hagamos algo que hable de este cáncer, de la corrupción y la impunidad en la que está sumergido México. Ellas dos son, Daniela Latorre y Elena Forte, son dos productoras y programadoras de documental como muy buenas en México, conocen el documental como nadie, y por alguna razón querían trabajar también con un director de ficción, o sea, querían trabajar conmigo específicamente. Entonces, como que creo que el hecho de juntar estos dos mundos, yo nunca había hecho un documental, pues nos interesaba ver qué pasaba, ¿no? Como juntar nuestras disciplinas y ver eh, hacia dónde nos llevaba. Y entonces ya iniciamos con una investigación sobre los ministerios públicos en el estado de Morelos, bla, 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 de cómo, cómo funciona la corrupción adentro de los ministerios públicos, ¿no? Y originalmente se iba a tratar de eso la película porque tuvimos acceso a esa investigación. Eh, y después dijimos, esto es imposible o sea, es fascinante, pero es una película muy aburrida. Es gente en su escritorio todo el tiempo. Y Como lo The que, Office. exacto. Había algo de The Office, sí, pero con corrupción, ¿no? Quizás estaría buena, no sé, ahora que lo dices así. Pero siempre como que orbitábamos hacia la figura del policía, ¿no? Era como lo que más nos entusiasmaba, todos los caminos parecían conducir a la policía. Siempre de todo lo que leíamos era, bueno, pero ¿qué dijo el policía? ¿Qué pasó con el policía? Al final el policía es el primer respondiente, ¿no? Entonces es el primer contacto que tenemos como ciudadanos con la ley. Entonces, pues poco a poco fuimos descubriendo y como se fue haciendo evidente que se tenía que tratar sobre los policías. Y una vez que decidimos eso, también el nombre me vino muy pronto, una película de policías. Quería hacer una película que se llamara así. No sabía bien por qué. Me parecía un pésimo título, pero había algo que me gustaba de eso, como de esa provocación. O sea, de decir, esta es una película de policías y es un documental sobre lo jodido que es ser policía, ¿no? Había algo en ese juego que me gustaba. Y entonces lo que siguió fue un periodo de investigación de 2 años, antes de agarrar una cámara, estuvimos entrevistando especialistas en seguridad pública, en política pública, y ellos nos fueron conduciendo por este laberinto de la seguridad pública en México, presentando gente, presentando policías, presentando corporaciones, y fuimos llegando poco a poco así a entrevistar a diferentes policías para escoger un personaje, y así fue. Uno de ellos nos recomendó a Teresa, ¿no? Y dijo, tienen que hablar con Teresa porque tiene unas historias increíbles y las cuenta muy bien. Entonces conocimos a Teresa y me fui a tomar un café con ella, y ese momento dije, esta es la película, es ella. Y cuando supe que estaba Montoya también y que era su pareja y que tenían esta historia de amor, dije, aquí está lo que estábamos buscando, es cine, ¿no? O sea, ahí hay cine, en una historia de amor, en una patrulla, todo esto. Entonces, nada, lo que siguió ya fue como trabajar con ellos, y todo partió de una entrevista. Hicimos, bueno, 4 días de entrevistas con ellos, así muy, muy detalladas, en donde me contaron toda su vida. Y esa fue la base del guión y de todo lo que hicimos después, ¿no? Sí, siento que es como un poco hacerle casting, ¿no? Como si estuvieras buscando al actor de una película primero y es encontrar, es hacer un casting para tu personaje documental. Pero me parece muy interesante el proceso de espejos, ¿no? De juego de espejos que ocurre. Ya tiene a los dos policías interesantes, esta pareja de policías,
se puede construir como una especie de comedia romántica sobre la corrupción, que yo creo que es lo que viene siendo un poco una película de policías, ¿no? Porque es una película que, sin abandonar todo el costado, digamos, duro, difícil de la corrupción y de lo que es ser un policía, encuentra una dulzura en los personajes, una ternura incluso, que te hace conectar con ellos, aunque entiendas, ¿no?, lo podrido del sistema que forman parte. Cómo entra entonces el actor y ese proceso de replicar, de prepararse para convertirse en esa persona, incluso teniendo que hacerle casi que el lip sync, ¿no?, para como que repetir la entrevista. Cómo llegas a ese dispositivo y cómo decides incorporar todo el proceso de preparación del actor también en el filme, ¿no?, para generar otra capa de autoconciencia, digamos. Sí, creo que, bueno, fue como en esta investigación, como en algún punto dijimos, ¿cómo vamos a ilustrar todo esto de lo que se está hablando, ¿no? Tendremos que echar mano de la ficción, o sea, ahí fue como, era evidente que había cosas que no se podían retratar, ¿no? Los pequeños actos de corrupción, los abusos, la relación entre los mandos y los policías de rangos inferiores. Todas esas cosas dijimos, bueno, ¿cómo vamos a ilustrar las entrevistas? ¿De cómo vamos a llenar todo esto? Entonces dije, bueno, necesitamos usar la ficción, pero ¿de qué manera? No quería perder las voces de Teresa y Montoya, que era como ¿no? Eh, gran parte de la razón para hacer la película se convirtió, ¿no? Oír las historias en sus voces. Tienen una manera muy, muy rica de contar. Entonces, fue también como al descubrir que los policías están representando un papel, ¿no? Como esa idea fue como la clave, fue el punto de entrada, como decir, los policías están representando, cuando al entrevistarlos te das cuenta que es un personaje, ¿no? Que se ponen, el policía, y que en México son actores mal preparados, pues, ¿no? No tienen las herramientas, la utilería y el vestuario indicado para representar el papel que queremos que representen. Entonces, esa fue la clave para decir, ok, esta película se trata sobre la representación, tanto como sobre la policía. Al final creo que acabó siendo eso, es una película no de dos personajes, sino de cuatro, o sea, los actores se vuelven tan importantes como los policías, ¿no? Los actores son ciudadanos y actores, o sea, tienen las dos funciones. Entonces de ahí surgió como todo este dispositivo de lip sync y de tener a los actores y el proceso, documentar su proceso era muy importante porque ellos son los avatares del espectador, ¿no? En este viaje de conocer algo que era desconocido, ¿no? Claro. A través de la Sí, empatía. sí. Aquí tengo una pregunta de Cindy Reverí que se relaciona mucho con esto que estás diciendo. Me dice Cindy que tus trabajos siempre orbitan alrededor de un sujeto tratando de hacerse un lugar en la sociedad y con una película de policía te has metido en el terreno de un alto tinte político, ¿no? O sea, quizás tu película mucho más crítica de la sociedad mexicana, más abiertamente crítica. ¿Cuál es la relación de tu trabajo con tus preocupaciones como ciudadano? O sea, ¿cómo conectar tus preocupaciones como artista con tus preocupaciones como ciudadano de México? Creo que van de la mano, o sea, creo que quizás es como justo mi búsqueda, mi anhelo de participar políticamente de una manera en la que a veces no participo. Quizás las películas son algo que me ha permitido habitar esa parte de la vida a mí, como de poder practicar una mayor conciencia política de la que quizás tengo en el día a día, no lo sé, pero ciertamente, o sea, es un diálogo constante y también, como decía yo antes, creo que es
en el mejor de los casos, una película es una búsqueda. Y es algo que más que llegar tú a decir, a exponer tus certezas y decirle al público, estas son mis certezas. Es una herramienta para encontrar certezas, para buscarlas. Y muchas veces no las encuentras, pero creo que el acto de buscarlas a través de una película es algo que me interesa. Pues. En este caso fue como conocer cómo funciona la seguridad pública en México. Y realmente fue una investigación, o sea, la película es un acto, hacer la película es un acto de investigación, ¿no? En vez de escribir una tesis doctoral o algo así, hago una película y así aprendo de algo que me era desconocido. Y sí, aprendí muchas cosas sobre la relación de los ciudadanos con la ley, sobre el racismo, cómo el racismo está metido en el centro de toda esa relación entre los ciudadanos y los policías. Sí, muchas cosas que damos por hecho que de repente el cine te permite como verlo de cerca, ¿no? Meterte ahí. Uh-huh. ¿Y tuviste algún, digamos, problema, control, obstáculo para hacer la película? Porque supongo que no es fácil en ninguna parte del mundo radiografiar un lugar de tanta corrupción como la que rodea, ¿no?, al aparato público policial. Bueno, esa película sería imposible de hacer en Cuba de la manera en que tú la lograste. ¿Cómo fue tu forcejeo o no lo tuviste con la ley y el orden, no? No, sí, claro que tuvimos todo el tiempo. Fue un proceso largo y complicado, como te decía. Pasamos 2 años investigando y creando relaciones al interior de la policía antes de filmar nada, ¿no? O sea, fue como un proceso de nada más crear confianza, vínculos. No puedes nada más llegar con una cámara a un lugar así y filmar, ¿no? Hay que establecer muchas relaciones y saber dónde están los límites y luego buscar maneras de romper esos límites, ¿no? De empujarlos. Sí, todo el tiempo fue una negociación constante. Ahora, también he de decir que la película no se podría haber hecho sin específicamente la policía de Ciudad Nezahualcóyotl, que es donde filmamos los patrullajes y todo eso, porque tienen una policía muy progresista, muy autocrítica, y hay un director ahí de la policía que dice que vio esto como una oportunidad para tomarse una instantánea y ver cómo está su corporación y ver qué pueden hacer para mejorarla. Uy. Sí, qué interesante, ¿no? Que tengan la conciencia de que el cine puede ser una herramienta para mirarse y analizarse. Sí. Te quería entonces preguntar por la nueva road movie que viene, lo que estás trabajando ahora mismo, si nos puedes adelantar un poco de qué va la cosa y cómo también un poco para ir cerrando un poco el trabajo del cineasta latinoamericano ahora mismo, ¿no? Cómo ha cambiado la pandemia, las relaciones de producción y distribución, cómo ves un poco el futuro cercano de hacer películas en México, en América Latina. A ver, bueno, si quieres empiezo por esa. Ok. No sé, me parece que ahora a mí la cosa que me preocupa el futuro del cine, no de la ficción, o de la ficción en audiovisual, porque creo que eso está más pujante que nunca con las plataformas de streaming y tal. Pero lo que me preocupa es cómo la cantidad de series se han acaparado toda la producción y es una voracidad por contenido que de pronto carece de sentido. Es nada más como hacer una serie por hacerla y veo como todos mis colegas hay un lado positivo de eso, sin duda, que es que la gente puede vivir de esto, ¿no? Por fin. O sea, los sonidistas todo el tiempo están trabajando, los fotógrafos, los directores también los contratan para una serie, los escritores, los actores.
O sea, hay más trabajo que nunca, creo. Con todo y la pandemia, ¿eh? O sea, con todo y la pandemia en México al menos hay como muchísima producción, pero lo que veo que sufre es justamente el cine y la expresión y lo que conlleva el cine, que es una expresión personal, porque las series pues se suelen hacer como en comité, ¿no? Las series es una estructura de consenso y no sé, para mí es poco interesante. Siempre hay, ¿no? Claro, notables excepciones de series que son fantásticas, pero para mí son realmente muy pocas. Y creo Los que tiene que Sopranos. ver Los Soprano, The Wire, no sé, no sé si muchas más, pero The Office, la inglesa. Este, pero, pero, pero en general están hechas en comité y es algo que se diluye mucho y que no sé, lo que siento que peligra es la expresión individual. Digo, quizás suena cursi o pretencioso decirlo, pero lo que siento que peligra es el arte. O sea, eso es lo primero que se va para afuera cuando se están considerando todos los números, ¿no? De los streamers y eh, eso es lo que me preocupa de lo que está pasando ahorita, no nada más en México, lo veo en Colombia, lo veo en Argentina, en Brasil, o sea, una cantidad de producción audiovisual de series, pero entonces, sí, no sé dónde va a quedar el cine de autor en medio de todo esto, o sea, no sé si vaya a seguir existiendo, ¿no? En unos años, o todos seamos empleados de Netflix. No sé. Em, Y y sobre la bueno, nueva peli, ¿qué nos puedes la contar? nueva peli estoy escribiendo un guión que es como un proyecto más de largo aliento, que es una adaptación de una novela de Juan José Saer que se llama Las Ujú. nubes, un escritor argentino Sí, que excelente. me fascina, ¿sí? Y esta es la que es como una especie de road movie, es un viaje de un doctor que tiene que llevar a una caravana de locos que recoge de un pueblo a el hospital en donde los van a tratar. Entonces es como la travesía de todas las peripecias que viven en este viaje. Pero el cargo que llevan son lunáticos, ¿no? Son enfermos mentales. Eh, ese es un proyecto que estoy escribiendo y te digo, es de más largo aliento. Pero una peli que voy a filmar ahora en febrero, si todo sale bien, es una película que escribí que se llama La Cocina, que está basada en una obra de teatro eh, de Arnold Wesker y es un día en la vida de una cocina de migrantes indocumentados en Nueva York. Entonces son cocineros mexicanos indocumentados y es un día laboral en el que todo explota, ¿no? Hay un robo y entonces hay una cacería de brujas ahí para ver cuál de los empleados se robó una cantidad pequeña de una de las cajas, mientras hay toda una trama ahí romántica entre un mexicano y una gringa. En fin, es todo un drama. Es un drama, sí, con bastante humor, pero es un drama trágico, un poco. Uh-huh. Eh, bueno, agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy, Alonso. Sé que estás muy ocupado siempre con proyectos y con tus niños y que te hayas tomado el tiempo para conversar una hora y un poco con nosotros acá en el Festival de Instar y que nos hayas comentado tanto sobre el proceso de varias de tus películas. Muchísimas gracias y deseamos la mejor de las suertes con los proyectos nuevos y decirle Alonso sabe ya bien lo que es el paquete porque él estuvo acá y le explicamos que ya una película de policías ya está en el paquete. Yo recién la vi hace 2 semanas, así que Es, pueden ver lo último de Alonso. ese es uno de ¿Sí? mis
de las cosas que más me entusiasma, estar en el paquete. Realmente es algo que no sé, siento que es buena noticia. Cuando estás en el paquete es que ya la hiciste. Este, no, de verdad, no sé, le tengo un cariño muy grande a Cuba y el cine cubano y nada, me encanta que me inviten. Muchas gracias y también quiero mandarle un abrazo a todos los de la muestra que espero que logren revivirla. Era un evento tan lindo y tan importante, me parece, que merece un segundo aire. Ojalá que lo puedan encontrar, la verdad. Ojalá que pueda volver o hacer una nueva muestra Sí, con más libertad, pero te agradecemos mucho. Y bueno, Alonso estuvo hace 2 años en la última muestra que pudimos hacer de invitado y vino con museo y fue buenísima la charla que tuvimos aquella vez. sí. Por Y cierto, esa vez, bueno, a través de ustedes y de Aide y de Cindy también conocí a una persona que nos hizo unos pósters, unos carteles que no tengo aquí, pero hay unos carteles cubanos de una película de policías que nos hizo un diseñador al que apodan El Mola. el Mola, un famoso diseñador aquí Sí, en el cine independiente. nos hizo unos carteles de una película de policías fantásticos. O sea, son mis carteles favoritos de cualquier película que he hecho. Me gustan muchísimo sus carteles. Sí. Sería buenísimo poder, los buscaremos para verlo, pero Sí, sí, ahora se los paso a Cindy o algo, buscamos una manera de que los vean. sí, O pídanselo la a gran tradición Mola. del cartel cubano, claro, sí. Sí, yo ya decidí que voy a hacer un cartel cubano para cada película que haga de ahora en adelante, porque realmente son, no sé, son especiales. Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alonso, Bueno. ¿verdad? Siempre bueno verte y gracias por compartir con nosotros hoy. Te mandamos un abrazo grande de acá, desde la muestra y del Festival de Instar. Y esperamos seguir viendo tus películas y seguir generando espacios como este donde nos puedas visitar. Muchas gracias, Aparicio. Cuídate mucho. Cuídate. Chao. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.